avanzar con una idea general sobre cómo es la estructura completa de las 10 sefirot. Vamos a comenzar entonces en realidad de atrás para adelante, porque las 7 emociones, las 7 sefirot emocionales, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malkut, que son las que fuimos analizando en las 7 semanas anteriores, son en el orden posteriores a las características, atributos intelectuales de la cabeza. Entonces vamos a ver un poquito, esto es Kabbalah, esto es los principios básicos de las sefirot. Vamos a tratar de ver un poquito todo esto. Vamos a compartir ahora un pequeño PowerPoint, como vemos, no sé si lo pueden ver desde ahí. Se ve bien ahí el mapita de la sefirot, correcto. Entonces, la estructura de la sefirot es la siguiente. Tenemos Keter, por lo general, es lo que está por encima de la estructura. ¿Sí? En nuestra visión, como Chabad lo comprende, Keter está por encima, no es parte de la estructura de las 10 sefirot. Tenemos después los tres intelectos, Jochma, sabiduría, Binah, entendimiento, y Dad, comprensión. Esto es los generadores de la idea, los precursores de todo. Obviamente que en el ser humano, esto al mismo tiempo hacemos la anatomía del alma, digamos, la comparación con la estructura de la persona, pero esto es la sefirot de lo divino, de lo espiritual, que esto es lo que nos referimos cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza divina. ¿Acaso Dios no tiene cuerpo, no tiene un cuerpo físico, pero Él eligió estos atributos para mostrarse, para manifestarse y de alguna manera comunicarse con nosotros? Tenemos Jochma, Binah y Dat, que ahora vamos a entrar a explicar. Jochma es el primero de los 10 atributos. ¿Qué es Jochma? Jochma es sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? Cuando queremos tener una idea un poquito para entender cómo funciona la sefirot, tenemos que ver principalmente la naturaleza de la sefirot, como ellas están en lo físico, en el ser humano, y de acá vamos a poder tener una idea cómo son espiritualmente. Es muy importante decir que a pesar de que nosotros comparamos las sefirot espirituales con nuestras propias características, no son idénticas, y no podemos parecernos en todos los detalles. O sea, siempre nos va a faltar algo para poder comprender plenamente. ¿Por qué? Porque estamos queriendo entender el infinito. El infinito, obviamente, que excede nuestra comprensión. Pero de lo que sí podemos compararnos, tenemos matices, tenemos similaridades que se pueden comparar uno con el otro. Entonces, por eso también es importante no dejarse llevar por cualquier ejemplo que se trae al respecto en el ser humano, sino que tenemos que tener las comparaciones en lo que corresponde al intelecto humano, la comparación con el intelecto divino, tienen que tener argumentos y bases. No cualquiera puede venir y decir lo que le parece que se puede comparar. Entonces, de alguna manera, el Jochma cumple una función fundamental, estructural de todo. Hay una frase que dice en Job, en el libro de Job, en el Tanaj, que dice: Jochma me'ain timatze. La Jochma viene de la nada. O sea, Jochma es el primer elemento que está relacionado con la nada, con el Keter, con el espacio de lo desconocido. En la estructura humana sentimos y percibimos esta dualidad entre lo desconocido y lo conocido, entre el caos y el orden, entre cuando nos sucede algo que nos supera, está por encima de nosotros, puede ser una situación sentimental, puede ser una situación económica, puede ser una situación, un miedo,
cuando uno es chico tiene miedo al monstruo que está abajo de la cama, o cuando uno es grande tiene otros miedos. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo no previsible, a lo que uno no tiene idea cómo será. Los 10 atributos, la estructura de la Sefirot es donde empieza el orden, donde uno empieza a trabajar en lo previsible, donde uno dice, el mes que viene la tarjeta de crédito, bueno, esto no es previsible la tarjeta de crédito, pero la estructura que uno dice, yo sé que mañana va a salir el sol, yo confío en eso y estoy tranquilo que eso va a pasar. O las diferentes certezas, entre comillas, que tenemos que permiten a nosotros una cierta rutina. La rutina nos da calma. Y el ser humano, si no tiene rutina, si no tiene un orden, se pierde, se desespera. Imagínense, piensen en esas personas que viven en el caos, que no tiene horario para levantarse, que no tiene horario para dormir, que no tiene una relación estable, que no tiene una... Su vida se convierte son los pequeños caos que van destruyendo a la vida de la persona. Incluso dormir ordenadamente nos acomoda la existencia, incluso comer en un cierto horario nos acomoda la vida. Así también todos los aspectos podemos entrarlos en un orden o en un caos. El Keter representa lo desconocido. Jochma es la cima, lo que está ahí arriba, que empieza a traer de lo desconocido hacia lo conocido. Es el primer punto de unión, es la primera interacción de lo desconocido con lo conocido. Entonces, por eso, este es el concepto de construir a través de la sabiduría. Como dice el rey Shlomo, con sabiduría se construye la casa. Y esto es, y con Tbuná, que vendría a ser Biná, y con él se prepara el Vedat, y con Dat, con el tercero de los 3 niveles, se llenan todas las habitaciones. La primera explicación del concepto de Jochma, con sabiduría se construye, es que solamente Jochma es el plano general de la casa, es cuando vos tenés un pantallazo general, pero con qué se sostiene, con qué se fija la casa, con qué se ponen los cimientos, recién es combinar. Y con qué se llenan los diferentes cuartos, esto viene a ser el Dat. Esto después lo vamos a ir viendo a lo largo de estas 3 semanas, pero lo que podemos decir es que Jochma incluye toda la casa, es el primer nexo con lo desconocido y es el punto inicial de todo. Ahora, como el primer destello de Jochma, el primer destello de sabiduría, es en Jochma, la primera Jochma es la que tiene relación con este infinito. Estamos hablando incluso en el nivel creativo del universo, del cosmos. Jochma es la primera sefirá contable, contada, estructurada, o sea que ya hay un nombre, hay una cosa, hay una forma. Obviamente que todavía en los niveles más espirituales la forma no es una forma material, pero es el primer elemento. Y acá hay algo muy interesante que nosotros vemos. La palabra Jochma en hebreo, no sé si lo pueden ver acá, tiene las mismas letras que Koach, el potencial. Koach en hebreo es potencial o fuerza. El potencial de algo. ¿El potencial de qué? El potencial, a diferencia de un don o de un atributo particular. ¿Vieron cuando uno dice, tenés mucho potencial para algo? Todavía no lo realizaste, tenés el potencial de desarrollar. Tenés buena pelota para jugar al fútbol, tenés buena pasta, tenés que jugar al fútbol, tenés que entrenar para poder desarrollar esa habilidad. Coaje es todavía cuando las cosas están en potencia. Ma en hebreo es la pregunta. Ma es ¿qué? Entonces, ¿qué significa Jochma? El potencial del qué. El potencial de la pregunta. Jochma no es una respuesta. El intelecto no empieza con una respuesta. El intelecto empieza con una pregunta.
con la curiosidad, con el deseo de saber, con el deseo de conocer, con el interés por bajar lo desconocido a la conciencia. Pero siempre, siempre, al ser el primero, lo primero que tiene que tener Jochma es ser curioso, es no dar nada por sentado, es usar la chispa. Y por eso Jochma se compara como con un destello, como un relámpago. ¿Alguna vez les pasó que tienen una buena idea o que tienen una pregunta, un interrogante y se están devanando los sesos para poder traer una respuesta? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el cerebro humano? Hoy en día la neurociencia está de moda y están todos los científicos y hay tantas áreas que se encausan y van llegando como un río a tratar de entender el cerebro humano, pero conocemos muy poco del cerebro humano. Conocemos más sobre el espacio. Esta semana se mandaron astronautas al espacio, se conoce más el espacio que el cerebro humano. Se conoce más el fondo del mar que el cerebro humano. O sea, incluso los que más estudian reconocen que lo poco que saben, o sea, mientras más uno conoce, más se va adentrando, más va entendiendo lo poco que conoce del propio cerebro humano. Entonces, ¿cómo se origina una idea? ¿Cómo surge una idea? Está la famosa lamparita, no sé si a los que les gustan los dibujitos animados o los cómics, se me prendió la lamparita. ¿Qué es esa lamparita? ¿Lo logramos pensando o lo logramos porque vino de un lugar que está por encima del cerebro? ¿Vino cuando uno dice, me cayó la ficha? Me cayó la ficha. ¿De dónde te cayó? Si lo inventaste, si lo pensaste, si lo craneaste, ¿de dónde cayó? Y el concepto es que justamente las ideas viven en un lugar que el propio cerebro no logra todavía captarlas. Entonces, la mayor virtud y la primera virtud del intelecto tiene que ser la curiosidad y la humildad para decir el potencial de qué, el potencial de preguntarse, el potencial de decir, ¿cómo hago para originar esa chispa inicial, creativa, que me conecte con lo que está arriba, con lo que está encima de las ideas, con lo que está en ese espectro tan amplio y tan vasto como el universo mismo, más como el infinito mismo, para decir, ¿cómo hago de ese infinito de ideas poder bajar una? Entonces sería un poco más parecido a sentarse en un muelle a pescar y tirar la caña y decir, a ver qué pesco, pesco una idea. No se trata de generar una idea, nosotros no, la brillantez no viene solamente como un motor que fabricamos la idea, sino que se trata más como, está el océano y vos tirás la caña y a ver si pescás una idea, a ver si agarrás una idea, pero de algo que está más allá del propio intelecto. Entonces, por eso, la capacidad fundamental de la sabiduría es la posibilidad de preguntarse, la posibilidad, el potencial del qué. Coaj es potencial, ma es qué. El potencial de hacer las preguntas y preguntarse hacia dónde vamos, qué es esto, qué es lo otro. Y es interesante, en el primer nivel de sabiduría, todo va a estar en un estado de todavía confusión. Jochma no es claro, Jochma no es analítico. Todavía en Jochma todo se encuentra todavía medio en una nebulosa, no están ordenadas las ideas. Por eso dijo el rey Salomón, Jochma construye la casa, pero es como cuando vos tenés un pantallazo general de dónde querés vivir. Después necesitas analizarlo, darle patas, darle sustento al asunto a través de los siguientes niveles intelectuales. Binah y Da, que vienen a hacer el trabajo analítico. También, por eso también, Jochma es llamado el padre. El padre. Y Binah es llamada la madre. Son los padres. Son los progenitores de todo concepto.
Todo se inicia, todo nace a partir de Jochma y Biná. Jochma es el papá y Biná es la mamá. Biná tiene una función completa, la vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene, pero Biná recibe de Jochma, analiza la idea esa desordenada, nebulosa, creativa, inicial, y la va trabajando y la va analizando y la va desarrollando justamente también en la paternidad, o sea, en el proceso reproductivo. El padre surge con una pequeña idea, con una pequeña semilla inicial que está llena de carga genética, está llena de carga informativa, como lo vimos sobre Yosef, sobre Yesod, que era la comunicación, que estaba toda la semilla informativa estaba ahí, pero estaba sin desarrollar, vos de una semilla no podés ver un árbol. Tenés las herramientas para llevar un árbol a cabo, pero no lo tenés al árbol todavía, necesitas desarrollar. Por eso también Jochma todavía es oscuro. Jochma, como dice Job, es me'aintimatze. Jochma viene de la nada. Jochma está pegado a la nada y todavía no están las cosas bien ordenadas, bien acomodadas, bien comprensibles. Ahora, este es el primer punto. Por un lado, entonces, Jochma tiene este nivel de decir, si lo vemos, está en la misma línea vertical con Gesed, con la bondad. ¿Se acuerdan que hablamos de bondad? Y hablamos con Netzach. Esta es toda la línea de la derecha. ¿Por qué? Porque ellos son los que proponen. Así como el acto de dar es la propuesta, Geburá es el cómo lo hago, el cómo lo desarrollo y cómo lo voy a llevar a cabo, Jochma propone la idea y Biná la desarrolla. Pero Jochma es una propuesta, es un inicio, es un puntapié, es un iniciador de conceptos. Por eso, de alguna manera, es de modo cercano. Como por ejemplo, un gran sabio, cuando habla con una persona intermedia, va a tratar de acercarse, con una gran sabiduría va a querer bajar un poco y acercarse. Y así también en dos personas que tienen la misma idea, están cercanos uno al otro. O sea, la Jochma, el intelecto, tiene la capacidad de acercar a las personas. En Jochma todavía hay un acercamiento. Cuando uno, por ejemplo, comparte ideología con alguien en un punto seminal, se acercan los dos. Y también entonces Jochma es el primer nivel donde la luz brilla casi sin filtro. En Jochma, la luz que trasciende todo, brilla con mucha fuerza. Es una fuerza tan grande y esa es la razón en realidad por qué Jochma todavía no tiene forma, no tiene limitaciones, porque ahí está la luz brillando, no vamos a decir casi como en su estado anterior, pero Jochma, al su virtud ser anularse y decir el potencial del qué, el potencial de la nada, entonces permite que todo fluya ahí sin interrupción, sin... a veces cuando uno quiere bajar algo, le tiene que dar forma, le tiene que dar, ¿cómo se dice? Lo limita a uno mismo. Cuando uno es completamente anulado y curioso, entonces va a tratar de ser plenamente anulado a lo que está arriba de él. Por eso también Jochma se llama la visión, no es tanto analítico a nivel intelectual, sino cuando uno tiene una idea general, una visión más que cuando por ejemplo una persona quiere hacer una estructura de un proyecto y tenés que planificar el proyecto, lo primero que te dicen es, ¿cuál es tu visión general? ¿Qué ves? ¿Qué querés ver vos de lo que estás haciendo? Después vamos a ver cómo lo planificamos, cómo lo desarrollamos. Pero lo primero es reía. Jochma tiene que ver con ver. Por eso el jajam, el sabio, Eiseu jajam, dice la Mishnah, ¿quién es el sabio? Arroé, el que ve lo que van a hacer, el que ve lo que va a producirse. Es una cuestión de vista. No solamente una cuestión de lógica,
sino tiene que ver más con una cuestión visual. Y esto también es muy importante en lo que es el aprendizaje. Hay dos maneras de aprender, ver o escuchar. Cuando uno ve algo, está convencido de lo que vio. Después tiene que darle explicaciones a lo que vio. Hay una historia que dicen que había un hombre simple que había viajado a vivía en un shtetl, ¿no? en la aldea ahí en Europa, en Polonia. Era una aldea pequeña, se conocían todos, y tuvo que ir a una gran ciudad europea, principio de 1900, y el hombre volvió y se juntaron todos los amigotes del pueblo a ver cómo le fue en su viaje y qué novedades había en el mundo. Entonces el hombre viene y dice, no pueden creer lo que vi. Estuve en Viena y ahí había un aparato mecánico, metálico, que podía volar. Y lo llaman avión. Y era una cosa impresionante, era un aparato con dos alas y volaba. ¿Qué? ¿Un pájaro de hierro? Sí, algo así. Entonces vino ahí el almacenero, el que tenía el almacén de ramos generales, que era el sabiondo del pueblo, que leía los diarios del mundo y era como que el que más había leído. El resto eran un poco analfabetos, eran ignorantes. Y le dice, mirá, la física no permite que un aparato metálico pueda volar. No es lógico, según lo que vos me estás diciendo, que era un aparato tan pesado y que tenga alas y que pueda llevar gente, es imposible que pueda volar. O sea, los elementos de la física no permiten que un aparato de esas características que vos estás diciendo vuele. Le dice, mira, que me disculpe la física, que me disculpe vos y todo tu libro, pero yo ese aparato lo vi. Y como lo vi, estoy convencido que existe y que vuela. No necesitas explicarme cómo funciona esto. Yo ya sé que eso vuela. Es muy diferente cuando te cuentan algo. Si viene alguien y te cuenta y te dice, mirá, ¿escuchaste que hay un aparato que vuela? Ah, bueno, qué interesante. Después viene otro y te dice, mirá, es imposible que ese aparato vuele. Bueno, le creo al otro, porque la idea me entró por el oído. Cuando la idea me entra por el oído o por leer, entonces es diferente el proceso intelectual que uno hace. Cuando la idea entra por los ojos, el convencimiento es total. Lo mismo, por eso Jochma, cuando uno tiene una idea, dice, yo sé lo que ya entendí, tengo la respuesta a la pregunta. Cuando vos tenés una pregunta que no podés comprender, ya tengo la respuesta a la pregunta, no te lo puedo explicar todavía, no me bajó del todo, no la pude asimilar, no la pude elaborar, pero la respuesta la tengo. El flash, vieron que ahora se usa de moda la palabra flashear, la idea ya la flasheé. Eso es Jochma, cuando uno tiene el flash de la idea y después lo tiene que elaborar y producir y desarrollar y ver si es factible o no, pero Jochma representa el flash. Ahora, hay varias maneras de mirar, obviamente, y ver genera varias cosas. La persona es uno mismo el que ve, y puede con una sola, vos necesitas ver las cosas una sola vez y entender todo. Mira cuando dice, déjame verlo para creerlo, ver para creer. Si yo lo veo, no necesito mucho tiempo. ¿Vieron cuando a veces dice una imagen que me quedó en la pupila, me quedó en la retina la imagen, no me la puedo sacar de la cabeza? ¿Por qué? Porque con una sola vista, viste todo y no te lo podés olvidar, porque tomaste tantos detalles. Después tenés que hacer el proceso de elaborar lo que viste, pero la idea ya la viste en un solo pantallazo. Cuando la persona lo ve, ¿sí? Por otro lado, se convence y es imposible moverlo de la idea, lo que dijimos, el ejemplo del campesino con el avión. Tercer punto importante de por qué se compara con la vista Jochma, porque quiere decir, incluso cuando yo vi algo, cuando yo presencié algo, jamás lo voy a poder transmitir y explicar a otro lo que yo vi. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las personas que vivieron junto al Rebbe de Lubavitch en aquellos años, desde los 50 hasta en los 80 y en los 90, o pasaron por ahí personalmente, y uno a veces se junta con ellos y le pregunta cómo fue la experiencia, y te dicen, mira, te puedo explicar, y te cuentan y te dicen, pero dicen, había que estar ahí, verlo, y es imposible de describir.
porque era una cuestión que uno lo absorbía a través de los ojos. Y por más que me lo expliquen y yo lo escuche, nunca voy a poder tener esa misma relación. Puedo tener otra relación, más trabajada, más meditada, pero nunca esa relación visual. Dice, yo lo vi al revés, yo lo veía caminar, yo lo veía charlar con la gente, él me saludó, él me dio $1, él me dio una verajá. Yo puedo leer la historia y me impacta, pero no es el mismo impacto. Y por eso también el cuarto punto de la visión es que la visión tiene la capacidad de sorprendernos, que te deja fascinado, te paraliza. Una visión sorprendente, cuando uno está, ¿vieron cuando uno dice me quedé sin aliento? No sé, llegué a las cataratas del Iguazú, o llegué al Perito Moreno, o me quedé con la boca abierta mirando, embelesado, observando lo que tenía enfrente mío. No necesitaba más nada, era solamente ver. Y también provoca un movimiento emocional muy fuerte. La vista, por eso también, eso lo saben muy bien los fabricantes, productores de videos y de películas. No es lo mismo ver una película que leer un libro. Lo que te entra por los ojos cala muy profundo, cala a fondo, o sea, tiene un impacto que después podemos pensar en lo que vimos, pero lo que viste entró de una manera mucho más fuerte. Entonces, también acá, estos 4 puntos se ven en Jochma. El primer punto es, cuando vos lo entendés muchos detalles que después tenés que desarrollar. Lo entendés a un modo de veracidad que te silencia, que te para, o sea, es un nivel, me faltan las palabras para explicártelo, pero es así. Incluso hay una discusión en el Talmud, que un sabio le hizo una pregunta y el otro se quedó callado, le dijo, la respuesta la tengo, pero no te la puedo explicar, pero la tengo la respuesta. O sea, la había visto la respuesta, todavía no la podía haber bajado. Nunca se va a poder desarrollar ese punto seminal al 100%. Vamos a perder algo en la transmisión. ¿Vieron cuando un padre le quiere transmitir a un hijo un sentimiento? Y te lo puedo explicar y te puedo decir, pero el 100% no te lo puedo transmitir porque se pierde algo al transmitirlo. O cuando yo tengo una idea que me hablo a mí mismo y yo se la quiero explicar a otro, nunca va a ser exacto como yo lo veo. Y justamente la frase acá es veo. Yo veo el entendimiento. No lo puedo transmitir. Y el cuarto punto es que es puramente excitante, es emocionante. Cuando uno tiene una visión, la idea creativa inicial te deja como, wow, estoy asombrado. Después cuando tenés que hacer el trabajo analítico es el trabajo pesado, es el trabajo oscuro, ya la luz inicial de la idea decae, ya no está tan fuerte y tan firme. El otro punto que tenemos que ver es la forma que tiene la Jochma, que es un punto. Y acá tenemos también las 4 letras del nombre divino, el nombre de Hashem. Tenemos la Yud, que es la primera de todas, que es un puntito. Y después tenemos la Hei, que es la segunda. Las voy a rodear con un círculo porque así no las escribo, ya que es el nombre de 4 letras que no se pronuncia y no se escribe, el nombre divino, el tetragramatón. Y después viene las Vav, salió media la Vav, pero bueno, parece más una Dalet que una Vav, y la última Hei. Estas son las 4 letras del nombre divino Yud-Ke Vav-Ke. La Yud es Jochma. Está todo concentrado, todo el universo, todo el cosmos, todo lo que va a venir después, está centrado en un solo puntito. La Yud. Esta es Jochma. La semilla, el primer punto, el punto de inicio. Por eso también nosotros decimos Reshit Jochma, dice el rey David en el Teilim 111, capítulo 10. Reshit Jochma es el inicio de todo. Es el que está conectado con arriba
y es el punto de inicio de todo lo que va a venir después. Hey, amplio, miren la forma de la letra, representa el desarrollo materno de Binah. Binah es la Hey. Esta larga, Vav, representa las 6 sefirot siguientes. Y Malhut, esta última Hey, es el lado femenino, que es la acción. Malhut, la acción, la llevada a la práctica. Bien, entonces es un punto inicial. Por eso también la Jojma se llama la nada, ¿sí? Como dijimos. Ahora, vamos a ver algunas cosas más. En la anatomía del alma se explica que Jojma tiene que ver con el hemisferio derecho de la persona. Y de hecho hoy en día la neurociencia está hablando de qué es el hemisferio derecho justamente. Veamos si tiene algo en común con todo lo que dijimos. Es no verbal, es atemporal, ve las cosas de manera holística, o sea, ve las cosas de manera general, no el detalle, es fantasioso, se imagina y es curioso más allá, el azar, o sea, no hay todavía formas y patrones, es intuitivo, está más conectado a lo que es emociones y sentimientos y el arte, acá dice, tiene que ver con la creatividad. La diferencia con el hemisferio izquierdo es, esto ya es verbal, es temporal, es secuencial, es analítico, está basado en la realidad, tiene que ver con la expresión oral, es lógico, lo opuesto al hemisferio derecho. Entonces, Jochma viene a ser el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Y de hecho lo vimos así también en la estructura emocional, en la estructura de la Sefirot. Está del lado derecho y de hecho paradójicamente maneja el lado izquierdo de la persona. Pero claro, vemos los puntos acá, es creativo, tiene que ver con el concepto de los sueños, tiene que ver con el concepto de las ideas todavía no conectadas, las ideas cuando todavía están en un estado de que son un punto, nada más, y no terminaron de desarrollarse. Obviamente hay mucho más para seguir con ese tema de la conexión entre el punto inicial de Jochma y el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pero obviamente el punto, la idea general de esto es que es creativo, principalmente creativo contra lógico. Y justamente para ser creativo necesitas esa capacidad de soltarte un poco y anularte a lo que venga de arriba. Y no tratar de, no es una elaboración, no tiene tanto que ver con la elaboración, sino tiene más que ver con la humildad, de alguna manera, la nulidad frente a lo que está arriba tuyo. Entonces, tenemos las 3 categorías intelectuales que son Jochma, Binah y Dat, la creatividad. Esto forma la palabra Chabad. Chabad tiene que ver con el intelecto. Es la capacidad que uno tiene para generar chispa, para una chispa que aunque tiene todo el potencial infinito, es fugaz. ¿Qué pasa con una chispa de fuego que yo no la alimento? Si yo no le pongo carbón, si yo no le pongo algo de qué agarrarse, la chispa es fugaz y se va, desaparece. Del mismo modo, luego de entender algo, aparece la chispa de la comprensión, o sea, hay que activar la segunda facultad. Por eso van juntos. Siempre Jochma y Binah funcionan en tándem. Primero viene Jochma, siempre viene primero Jochma, y cualquier idea, la Kabbalah explica, cualquier idea que surge en la mente de la persona, va con ese proceso de Jochma y Binah. A veces no lo vamos a sentir tan directamente, o sea, a veces no vamos a percibirlo tan manifestada, de forma tan manifiesta como algunas ideas como que decimos, wow, qué flash,
Y otras ideas decimos, no, fue una idea que fue más analítico que creativo. Pero siempre, aunque sea fugaz, hay un inicio, hay una ignición de Jochma y un desarrollo de Binah. Entonces tenemos también el concepto de Jochma es la fuerza, el potencial del qué, del saber el qué, y como dijimos, emana de la nada. Tenemos estos 4 puntos, que el tercero de ellos es que nosotros decimos que Pereshit, la traducción del Talmud Yonatán, del Targum, de la traducción, dice que es Bereshit en el inicio, Bejochmatá, con su sabiduría. Como decimos en los Salmos, también en el Teilim 104, Kulam Bejochmá cita, todo lo creaste con bondad, con sabiduría. Porque Jochmá es la fuerza motriz de toda la creación. A diferencia de Keter, que es la expresión de la corona, por decir, que es la expresión del propósito y la motivación para toda la creación, como dice el verso, con Jochmá vive todo y posee todo. ¿Sí? O sea, este es el aspecto de Jochmá en relación con las otras sefirot. Jochmá es la que pone en funcionamiento todo. O sea, tiene estas 3 características. Se conecta con lo que está arriba de todo, con los niveles de lo desconocido. Es el inicio de todo, es la cabeza, es el punto que inicia todo. Y incluye todo, o sea, es una condensación altamente condensada ahí, pero también le da propósito y le da inicio a todo el mundo. También, de alguna manera, es la capacidad de poder empezar a articular una idea, tener esa capacidad de proceder de lo que es fe a lo que es entender. Es la transición de lo que es fe, lo que se extiende por encima de nosotros, a moverse a entender. Y la vida misma es constantemente esa puja entre creer y entender. Hay un eje inmóvil que es la fe y hay un eje móvil que es el entender. Y cada vez entendemos más y tenemos que creer en algo más complejo, más profundo, pero esa es la capacidad de levantarnos todos los días y querer entender algo, aunque sea que sepamos sean cosas que probablemente no podamos entenderlas del todo. Uno dice, hay tantas preguntas que la persona vive. Jochma, el potencial de la pregunta. ¿Cuántas preguntas hay que no tienen respuesta? Pero por lo menos Jochma lo intenta. Lo intenta y empieza a tratar de bajar esta idea intelectual abajo. Por eso también Jochma representa lo masculino y lo femenino. Por un lado, Jochma está relacionado con lo que viene previo a él. Por eso también Zahar, masculino en hebreo, Zahor masculino tiene las mismas palabras que recordar, porque es como que viene con la tradición, con el patriarca, lo padre representa el simbolismo del padre con lo que viene de arriba hacia abajo. Y Nekevá, femenino, tiene que ver con agujerear. Nekev es un agujero, es profundizar, que tiene que ver más con el futuro, con una proyección que tiene que ver con Binah, con el desarrollo posterior. Bien, entonces, tiene que ver con el hemisferio derecho, sensaciones, sentimientos, habilidades visuales y sonoras, música y arte, pero no verbales. La música nos puede ayudar a comprender tantas cosas, pero no es puesta en palabras. La música trasciende las palabras. Nos conectamos a un nivel superior a las palabras, al bajarlo, al texto. Ese es el don que tienen los artistas, de a veces transmitirnos ideas muy, muy complejas, pero no en palabras, en gráficos, en el arte. En cambio, el hemisferio izquierdo tiene que ver con la parte verbal, que tiene que ver con la lógica y todos los signos. Bien, entonces, esta es la idea también. Jochma ve las cosas de una manera muy general, ve como se dice, el big picture, ve la idea general,
En cambio, el hemisferio izquierdo y Binah entra en los detalles. Bueno, esta es un poco la idea de la primera de las 3 sefirot intelectuales. Espero que hayan podido seguir la dinámica de esta sefirá. Dijimos muchas cosas. Estamos hablando, me parece, en un espacio de Jochma, porque hablamos muchas ideas. Justamente a mí me parece la palabra, en inglés hay una palabra que se llama brainstorming, que tiene que ver cuando uno hace lluvia de ideas. Cuando se sientan los creativos de una empresa y dicen, bueno, tenemos que fabricar el producto, ¿cómo hacemos? Y se ponen a tirar la idea, y después eso hay que desarrollar, analizar. Entonces hoy hicimos un poco de brainstorming, que tiene que ver justamente con la palabra del relámpago, con la idea de los destellos de Jochma, y la semana siguiente avanzaremos con Binah. Si alguien quiere hacer una pregunta o algo, puede hacerlo.